hemos tenido ejercicios apasionantes, supremamente interesantes, instruyendo a los gerentes, a los coordinadores de la empresa en cada país de cómo venderle a su casa matriz esta nueva realidad. Estos cambios de placas tectónicas que estamos viendo en el comercio internacional creo que son una oportunidad para rediseñar el modelo de negocio. Y América Latina brilla porque es la región del mundo con menores aranceles en este momento, de acuerdo con la nueva estrategia del presidente Trump. Y uno de los retos más importantes, tanto para la aduana de Estados Unidos como para los exportadores, es entender cuál es la tarifa que le aplica. Bueno, los chinos dicen que oportunidad y cambio, Laura, son sinónimos. Bienvenidos a este episodio especial que realizamos en conjunto con la Asociación de Zonas Francas de las Américas, AZFA, la entidad que representa, promueve y fortalece el régimen franco en más de 25 países, agrupando a más de 600 zonas francas y aliados estratégicos en toda la región. En este episodio estaremos con Olga Lucía Salamanca, directora de Política y Defensa Comercial de la firma, además de vicepresidenta y socia, y con Martín Gustavo Ibarra, socio presidente de Araujo Ibarra Consultores. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Laura. Bueno, entonces arranquemos con Martín en esta conversación. Martín, ¿cuál es el nuevo rol de los operadores de zonas francas para apoyar a sus usuarios y aprovechar estas oportunidades? Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Dos decisiones de la semana pasada impactan de una manera brutal a las zonas francas. La primera, porque se acabó el régimen de minimis en Estados Unidos. Repito, se acabó completamente el régimen de minimis en Estados Unidos, que antes era de $800 por persona, que se podían importar paquetes que llegaban, que pasaban la frontera de los Estados Unidos por comercio electrónico transfronterizo. Primero se eliminó hace unos meses, en mayo, para China, pero la semana pasada se eliminó para todo el mundo. Es decir, ya los paquetes solo podrán entrar pagando altos aranceles, aranceles entre $80 y $200 dependiendo de los diferentes países y los aranceles, sobre aranceles que se colocan en los países, pero desapareció por arte de magia esa maravillosa ventaja que tenían los norteamericanos. Ahora, como hay muchas zonas francas en América Latina o que convertían contenedores en paquetes para enviarlos a Estados Unidos por este régimen, como la de Punta Cana, o que desde sus instalaciones industriales enviaban por DHL, por FedEx, por UPS, por el propio empresa de tráfico postal norteamericano sus paquetes, ahora tienen que cambiar su estrategia para consolidar esas mercancías en pedidos por las propias partidas arancelarias de los bienes que se le aplicarán dependiendo del régimen de cada país. Entonces, frente a esto, los operadores de zonas francas deben guiar a las empresas en los procedimientos logísticos y en alianzas con las compañías logísticas que transportan este tipo de mercancías, porque cambió. Ya no pueden entrar, ya no pueden pasar la frontera de los Estados Unidos como paquete, sino tendrán que pasar la frontera de Estados Unidos con una carga consolidada por su propia partida arancelaria. Ahora, pasó otra cosa también muy importante, y es que se volvieron a barajar nuevamente las cartas de los aranceles recíprocos. Parece que el presidente Trump tuviera un juego de póker debajo de la manga y la baraja de vez en cuando. Y el jueves pasado, el 31 de julio, volvió a barajar las cartas de comercio internacional. Ahora, la mayoría de los países de América Latina, incluyendo el nuestro Colombia, quedó con un 10%. Hubo algunos, como Costa Rica y Ecuador, que pasaron al 15%, Nicaragua al 17%, Brasil quedó con el 50%, 40% que tenía de sobrearancel, más el 10% como un arancel autónomo. Entonces, ¿qué le corresponde a un operador de zona franca? Analizar para los usuarios actuales cómo ese arancel, que regionalmente está mucho más favorecido en América Latina
que lo que se les aplica a los países del sudeste asiático o aún al cariñoso 15% de la Unión Europea constituye una ventaja única combinada con los privilegios, los beneficios del régimen de zona franca y la cercanía geográfica para seguir relocalizando en su zona franca y en su país los procesos productivos. Hay países de más del 50% como la China, hay países de nivel del 30%, hay niveles de países del 20%. Entonces, el tener un 10% para todos los países de América Latina, con excepción de Canadá y México, que quedaron con 0% para aquellos productos que cumplen origen, o con 25% en el caso de México o 35% en el caso de Canadá para lo que no cumpla origen, supone barajar nuevamente las cartas de dónde localizar la finalización de los procesos productivos, y América Latina brilla porque es la región del mundo con menores aranceles en este momento, de acuerdo con la nueva estrategia del presidente Trump. Gracias, Martín. En línea con esos retos que se presentan, Olga, ¿cómo puede un operador de zona franca orientar a sus usuarios para verificar y certificar correctamente las certificaciones de origen? Gracias, Laura. Martín, un gusto estar contigo en esa conversación. Bueno, yo creo que como Martín explicó muy bien, estamos ante un nuevo portafolio arancelario. Teníamos hasta el año pasado unos aranceles para países de América Latina con acuerdo comercial con los Estados Unidos, que teníamos una tarifa de 0. Hoy en día y sobre todo a partir del próximo jueves 7 de agosto, pues Estados Unidos va a abrir toda una paleta de distintas tarifas arancelarias, y uno de los retos más importantes, tanto para la aduana de Estados Unidos como para los exportadores, es entender cuál es la tarifa que le aplica, pero ser muy riguroso en el cumplimiento regulatorio para asegurarse que esa tarifa efectivamente sí responda a los principios normativos de Estados Unidos. ¿Y esto en qué se traduce? Uno, seguimos teniendo nuestros TLCs. Yo creo que eso es algo supremamente importante. Todos los países de la región que tienen ya vigente un TLC con los Estados Unidos pueden seguir aplicando a las preferencias sobre la tarifa de nación más favorecida que no se han modificado. Entonces, nuestros certificados de origen siguen siendo muy vigentes. Pero adicionalmente, pues se abre otra columna de aranceles donde, como explica Martín, casos como Colombia tenemos un arancel del 10%, pero otros países y especialmente los del sudeste asiático y China en particular, pues están teniendo hoy unas tarifas que varían entre el 11 y el 50%. Y allí es donde vienen a jugar otro concepto que quizás no era tan familiar, que son las reglas de origen no preferencial. Son las reglas de origen en el marco de la Organización Mundial del Comercio y que van a ser fundamentales para que a partir del 7 de agosto la aduana de Estados Unidos entienda y pueda aplicar correctamente si es un arancel del 19% para Filipinas o si es un 10% para Colombia o para cualquier otro país de la región. Y aquí entonces para las empresas localizadas en las zonas francas de América Latina se abre un reto, pero creo que también una oportunidad muy importante, uno, de trabajar de la mano con el usuario operador. El usuario operador creo que va a tomar un rol fundamental en acompañar a las empresas instaladas en zona franca en el cumplimiento de estas nuevas normas de origen, en entenderlas muy bien, pero también en poner a disposición de estas empresas todas las capacidades, tanto informáticas como también de conocimiento regulatorio, para ayudarlas a que realmente se pueda soportar ante la aduana de los Estados Unidos que el origen que se está acreditando es el correcto. Muy seguramente lo que vamos a ver más adelante son unas mayores verificaciones de origen por parte de la aduana de los Estados Unidos, por parte del CBP. Como ustedes saben, pues terminan siendo unos procesos in situ donde se visita a las compañías, se hace una revisión documental, pero también se hace una revisión a los procesos. Y creo que lo más importante acá para tener en cuenta es que la visión del presidente Trump es realmente rediseñar las cadenas globales de valor y rediseñar cuáles son esas fuentes de proveeduría para poder acceder al mercado de Estados Unidos, donde claramente se está buscando es que no se estén incorporando productos, por ejemplo, de China, se haga un simple ensamble, una simple transformación en una zona franca y busquen acceder al beneficio de los TLCs de las empresas que están, sobre todo en la región de América Latina. Entonces, para evitar eso es muy importante también, uno, asegurarse que si haya un proceso de transformación sustancial, revisar muy bien la normativa de los Estados Unidos en estos conceptos que se vinculan con las normas de origen no preferencial y sobre todo también apoyarse muchísimo en el usuario operador, tanto en tener
un expediente documental de cómo es que se está cumpliendo cada uno de los requisitos, cómo es que puedo asegurar ante la aduana de los Estados Unidos en el momento que me revisen que efectivamente hice una debida diligencia y mi producto sí está cumpliendo con una transformación sustancial que me permita acreditar las mejores tarifas arancelarias que, como menciona Martín, pues hoy si vemos, si hacemos un balance, América Latina sigue siendo una región que sigue estando beneficiada en todo este nuevo panorama arancelario. Olguita, y hablando de lo riguroso que va a ser este tema de origen, ¿cómo deben las zonas francas evitar que sus usuarios triangulen productos a través de ellas? ¿Y cuáles serían las sanciones para usuarios y zonas francas en este tema? Sí, esa es una muy buena pregunta porque realmente lo que hemos visto con estas órdenes ejecutivas son unas cláusulas muy fuertes que buscan es precisamente esa desviación de comercio o lo que en Asia están llamando el lavado de origen. Es algo muy importante porque ya en estas últimas órdenes ejecutivas se aclara que cualquier figura que se utilice para evadir o para terminar pagando un arancel más bajo cuando le correspondía un arancel mayor, va a estar sancionada con un arancel del 40%. Entonces, eso es muy importante y claramente en los espacios como en las zonas francas, pues es fundamental incorporar todos los controles necesarios para, de nuevo, cumplir precisamente tanto con el requisito de origen del TLC cuando aplique, pero sobre todo con asegurarse que efectivamente sí estemos haciendo procesos de transformación sustancial en la zona franca que me permita generar un valor agregado y que podamos con base en ello asegurarle a la aduana de los Estados Unidos que nuestro producto sí fue realmente originario del país donde está localizada la zona franca. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, en casos como las zonas francas en Asia, también ellos están previendo y están mejorando mecanismos de control, sistemas informáticos robustos. Las zonas francas con el usuario operador pues tienen hoy unas ventajas porque tienen también un control documental, un control de inventarios, unos sistemas también de gestión que se podrían ajustar muy rápidamente a esta nueva realidad y darle también a las empresas esa tranquilidad de que están cumpliendo con el régimen de origen, pero también tener, creo que es una visión muy clara en que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, a la nueva lógica del gobierno de los Estados Unidos, donde va a haber pues, una mayor verificación, pero donde creo que también la región puede tener una gran oportunidad porque también es un espacio muy importante donde se pueden incorporar, por ejemplo, materias primas o insumos regionales para reemplazar insumos de países asiáticos que van a tener unas tarifas más altas. Entonces creo que también es un rediseño, pero sin duda las empresas en zona franca pues van a tener quizá una mejor, un camino mucho más rápido de adaptación a esta nueva realidad. De acuerdo. Entonces, para hablar de oportunidades, pasemos a la suspensión del de minimis. Martín, ¿qué oportunidades precisamente genera la eliminación de este para las zonas francas en América Latina? Retomando lo que decía Olguita y aplicándolo también no solamente al de minimis, sino a las mercancías en general que vengan de las zonas francas de América Latina. Recordemos cómo las zonas francas latinoamericanas tienen triple beneficio. La primera porque 11 de los 20 países con los cuales Estados Unidos tiene acuerdo de libre comercio quedan en América Latina. Es el 55% de los países, del número de países con los cuales los Estados Unidos tiene acuerdo comercial. El segundo porque nuestro nivel es el más bajo de todos. La gran mayoría de los países parten del 10% y esperamos que los que tengan un arancel mayor, como el caso de Ecuador, lamentablemente Costa Rica y Nicaragua, lo puedan reducir mediante negociaciones bilaterales. Pero sobre todo tres, porque América Latina, los insumos norteamericanos sí viajan. Y recordemos cómo estos sobrearanceles, que son del 10%, a partir del 10% por lo general, pero el 25% para vehículos y autopartes, o el 50% para acero, aluminio y cobre, se pueden reducir si yo incorporo en la manufactura final insumos, lo dice la norma, inputs, provenientes de los Estados Unidos y lo logro probar. Entonces ahí viene una función fantástica del usuario operador en la certificación de esa incorporación.
El otro día estaba hablando con un exportador que ya está incorporando insumo norteamericano de cómo el certificado insumo producto de la zona franca era su prueba reina para demostrarle a la aduana norteamericana, al CBP, como dice ahorita, que esa incorporación sí se había realizado. Eso no es igual estar en un parque industrial a la buena de Dios, sin ningún tipo de acompañamiento, que dentro de una zona franca donde tiene todo el apoyo del usuario operador. Ahora, ya en el caso de los paquetes, yo lo miraría bajo dos puntos de vista, Laura. Por una parte, recordemos cómo el año pasado Estados Unidos importó casi 1.4 billones de paquetes, 1.400 millones de paquetes el año pasado, del cual el 80% vino de China. Pero ya no se van a poder importar, o se van a poder importar, pero pagando impuestos entre 80 y $200 por paquete, dependiendo del origen del país que venga. Entonces, si tú compras unos zapatos tenis que valen $50, pero en el mejor de los casos te toca pagar $80 de impuestos, pues ya no te des negocio traerlo por paquete. Es mejor ir a la tienda de la esquina a comprarlos. ¿Eso qué supone? Un gran análisis conjunto por parte de las zonas francas del país, por parte de la Asociación de las Zonas Francas de cada país, por parte de la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, de cuáles son las 7 categorías que se clasifican por ese comercio electrónico transfronterizo que ya no va a poder pasar la frontera, no solamente como paquete, sin arancel, sin IVA y sin ningún requisito fitosanitario, sino por el contrario, promover esas producciones en las zonas francas. Se pueden mover muy rápidamente esas producciones, son la mayoría de ellas manufacturas ligeras, para ya exportarla como un pedido consolidado, así sea pedidos pequeños. Lo importante es que no sea como tráfico postal, sino que sea pedido por la partida arancelaria de cada producto. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una zona franca de República Dominicana que produce artículos por pedido a clientes norteamericanos, de una de las zonas francas que acaba de adquirir la franquicia World Trade Center Free Zone, precisamente acompañando el rediseño de los procedimientos para acomodarse a esta nueva realidad. Y esta empresa está duplicando su huella industrial, el número de metros cuadrados o pies cuadrados, dependiendo cómo se diga en cada país, que se requiere, no da abasto, porque ya sin los paquetes chinos, que eran el 80%, América Latina va a florecer en la producción de ese tipo de productos en el cual ya el mercado norteamericano estaba absolutamente acostumbrado. Gracias, Martín. Olga, ¿cómo afecta esta medida el proceso de importación de paquetes a Estados Unidos? Bueno, yo creo que algo paradójico de esta última decisión del gobierno de Estados Unidos es que fue precisamente en los años 30 que Estados Unidos diseña esta figura. Ellos son los autores intelectuales del de minimis, cuando en los años 30 deciden que por ser precisamente paquetes pequeños de bajo valor era más costoso incurrir en unos funcionarios, en unos trámites administrativos de las aduanas para hacer esa verificación puntual y para cumplir todos los trámites aduaneros. Entonces se decidió que precisamente era mejor pues tener un mecanismo mucho más flexible donde estos paquetes no están sujetos al pago de arancel ni de impuestos y también pues aplicaban bajo un régimen de importación simplificado. Esto con los años fue evolucionando y con la firma del NAFTA a mediados de los 90, pues se vuelve ya una norma de facilitación de comercio y por eso es que en todos los TLCs que ha firmado Colombia, incluido con Estados Unidos, perdón, con Colombia y con los demás países de la región, pues vemos que se incluyó esta norma del minimis, de hecho, dentro del capítulo de facilitación de comercio. Entonces, ha sido entendido como una forma también de ayudar a los consumidores, a los emprendedores, a los pequeños empresarios a acceder de una manera más ágil, más eficiente a las oportunidades del comercio internacional. Con esta reciente decisión se suspende ese régimen de minimis en los Estados Unidos y lo que nos dice la orden ejecutiva es que vamos a tener un periodo de transición de 6 meses. Por el momento, las empresas transportadoras son las que van a tener que hacer el recaudo de ese arancel que va a estar muy asociado precisamente a estas tarifas de aranceles recíprocos. Entonces,
Países como Colombia, que tienen un arancel del 10%, pues se puede escoger entre pagar la tarifa del 10% o pagar una tarifa fija de aproximadamente $80 por paquete. Y va escalando hasta tener los países que tienen más del 25% del arancel, la tarifa fija está valorada más o menos entre $200. Entonces, y al final lo que nos está diciendo la orden ejecutiva es que finalmente pues se va a terminar aplicando estas tarifas, que son las famosas tarifas IEPA, de la Ley de Poderes Económicos Especiales del presidente de Estados Unidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, para las exportaciones colombianas, venían creciendo a un ritmo muy interesante. En 2024 crecieron 9% las exportaciones vía tráfico postal y envíos urgentes, con un destino, casi el 25% del destino de esas exportaciones son los Estados Unidos. Y en productos como vestidos de baño, también bisutería, joyería. Entonces aquí estamos viendo un crecimiento muy interesante. Aquí lo que menciona Martín, hay que empezar a repensar muy bien ese modelo de negocio para no perder esa posibilidad, esa oportunidad de mercado. Sin embargo, para otros destinos sigue estando vigente estas preferencias. Eso es muy importante. De hecho, Colombia recientemente también pues, hizo parte del Acuerdo de Facilitación de Comercio y allí también se prevé una norma muy flexible donde no se cobran aranceles ni impuestos y es perfectamente aplicable a todas las exportaciones colombianas, y de hecho en otros de los acuerdos que hemos venido firmando también tenemos esta posibilidad. Entonces hay también una oportunidad enorme de empezar a diversificar productos, y creo que algo importante de cara a los consumidores en Colombia, que ha sido también una gran preocupación, pues creeríamos que por el momento no debería haber una gran afectación, porque un paquete que llegue de China a través de una plataforma y esté, por ejemplo, en una zona franca en Estados Unidos, desde allí no va a tener problema, porque si se reexporta a cualquier país de la región, pues no se le aplican estas tarifas. Aplica únicamente cuando el producto va a ser nacionalizado en los Estados Unidos. Entonces, seguramente también estas redes de distribución van a tener que cambiar, o muy seguramente también pues van a generar un impacto a nivel de toda la cadena logística global, pero sin duda también pues sí, los principales perjudicados van a ser los consumidores en los Estados Unidos, que son quienes ya van a empezar a ver un incremento muy importante en el costo de estos productos y en el acceso a este canal, pues que venía siendo de gran aprovechamiento para consumidores y pequeñas empresas. Martín, volviendo al tema de las zonas francas en América Latina, ¿cómo pueden apoyar a sus usuarios actuales y potenciales para aprovechar estas nuevas oportunidades? Bueno, los chinos dicen que oportunidad y cambio, Laura, son sinónimos. Yo dividiría en dos el papel de un operador, de un promotor de una zona franca en América Latina hoy. El primero es metiéndole microscopio a los usuarios actuales. Tú sabes que es un axioma que el 50% de crecimiento de cualquier zona franca se debe a la expansión de sus usuarios actuales. Entonces, tú tienes que ver, si tú tienes una empresa multinacional que tiene plantas en 30 países del mundo, en los otros 29 países diferentes a la zona franca donde está localizado, ¿cómo quedaron los aranceles recíprocos? Y si en un país el arancel recíproco es del 10%, pero en otro país en Asia es del 20 o del 25, o si está en China más del 50%, está haciendo un mal negocio no relocalizando su producción donde ya tiene operaciones. Hemos tenido ejercicios apasionantes, supremamente interesantes, instruyendo a los gerentes, a los coordinadores de la empresa en cada país, de cómo venderle a su casa matriz esta nueva realidad. Pero el arancel es solamente un componente. Yo quiero subrayar este hecho, porque cuando tú pagas el 10 y no el 40, pero además el 10 parte del 0 porque ese país tiene TLC y desde el país asiático no, entonces ya tienes otro impuesto adicional. Pero además en el Asia estás a un mes de distancia, aquí estás a 3 días en barco o a 2 horas en avión y a la tercera parte del flete, pero además en Asia los impuestos van del 20 al 30% y tu zona franca o está exenta o tiene disminución de impuestos y tú haces la fórmula de rentabilidad país. Si no logras convencer a la casa matriz de que mueva su producción, eres un mal gerente de zona franca. Entonces, la oportunidad que hay para entrenar a los gerentes de la zona franca y que a su vez
los gerentes de las zonas francas entrenen a sus empresas que tienen operaciones en muchos países para que refuercen su producción en su zona franca, es todo un nuevo reto que no existía hace pocos meses. Ahora, la segunda estrategia ya no solamente con sus usuarios, es ¿para qué otro tipo de usuarios? Esa zona franca, esa ciudad, ese país, ese sistema de capacitación es único y constituye un nuevo argumento de ventas. Por eso, es muy importante que las asociaciones nacionales de zonas francas y la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, que está haciendo un papel espectacular, conviertan rambos del comercio internacional a sus gerentes y a sus usuarios. Bueno, en Araujo Barra sabemos que la respuesta está en un modelo integral que combine estrategia comercial, cumplimiento y servicios logísticos. Eh, Unos mensajes finales desde las oportunidades y desde lo técnico para los usuarios operadores de zonas francas, para las empresas instaladas en zonas francas, de todo pues este tema de los aranceles recíprocos y de la suspensión del de minimis. Bueno, pues yo creo que termina siendo una oportunidad no solamente desde lo comercial, como explica Martín, de ver en el relativo qué arancel finalmente y qué tarifa va a ser la que van a pagar nuestras empresas de la región que están ubicadas en zona franca, pero creo que también es una oportunidad de revisar procesos. Hoy en día creo que no solamente estamos hablando de aranceles, estamos hablando de procesos para llegar a los Estados Unidos de una forma correcta. De allí, por eso, la insistencia que hacemos en el cumplimiento de origen, en revisar sobre todo y rediseñar esa cadena de abastecimiento. Entonces, sí creo que es una oportunidad interesante para hacer una revisión 360 de insumos, de procesos productivos y de cómo podemos llegar realmente a los Estados Unidos, inclusive también de rediseñar nuestros procesos internos. Las empresas cuando empiezan a ser muy rigurosas en la aplicación de todos estos mecanismos, pues también se dan cuenta que allí pueden encontrar ventajas competitivas, afinar quizá muchos procesos logísticos que no estaban tan claros. Entonces sí creo que siempre estos cambios de placas tectónicas que estamos viendo en el comercio internacional, creo que son una oportunidad para rediseñar el modelo de negocio y sin duda, pues de nuevo, las empresas que están en zona franca creo que tienen una oportunidad muy interesante y de trabajar muy de la mano con el usuario operador para poder generar pues estas ventajas competitivas que seguramente, y lo vamos a ver en unos meses, pues podrían beneficiar a las empresas ubicadas en América Latina. Gracias, Olguita. Martín. Yo simplemente haría la siguiente reflexión. En el gobierno del presidente Trump I, solo renegoció un acuerdo de libre comercio en NAFTA y solo le declaró la guerra comercial a un país, a China. Gracias a eso, América Latina se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos y creció. Hoy en día, América Latina exporta más de 660.000 millones de dólares a Estados Unidos, el primer socio comercial. Trump II le declaró la guerra comercial a todo el mundo, pero favoreció a América Latina. Entonces yo creo que las zonas francas de la región están en su mejor momento histórico, que le permitirá ampliarse y transformar las economías de sus países y de sus regiones. Si no lo aprovechamos, sería un error histórico. De acuerdo. Bueno, entonces los invito a conectarse a este capítulo y a los próximos capítulos de conversaciones en Araujo Barra.